Y bueno, equipo, ¿cómo vamos hasta ahora? Sé que ha sido mucha información en muy poco tiempo, pero no te preocupes, porque la intención de este curso es que a medida que vayamos desbloqueando módulos y a medida incluso que vayamos también diseñando, vamos aprendiendo nuevas herramientas, nuevas funciones, nuevas teclas rápidas y bueno, como todo esto te lo voy a ir explicando a medida que vayamos en el curso. Así que volvamos aquí a Illustrator. Entonces, como te estaba explicando, tema de las mesas de trabajo, vamos a desbloquear otro nivel, como nosotros le decimos en la agencia, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es que te voy a explicar una función que se llama busca trazos. Pipe, ¿para qué funciona busca trazos? Te lo voy a poner sencillo. Vamos a traer este elemento de acá, este óvalo que parece un aguacate, y decimos, bueno, vamos a partir el aguacate. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues es muy fácil, lo podemos hacer de dos formas. Podemos hacer una línea con el tema de la pluma, ¿cierto? Entonces podemos hacer una línea y no más, es como volvemos a la tecla V, una línea. O lo podemos hacer con esta herramienta que es herramienta de segmento de línea, que es para justamente crear también líneas. Entonces lo único que tenemos que hacer es crear la línea como tal. Entonces cuando yo le doy clic, le doy como la longitud de la línea, el ángulo más o menos de la línea que yo quiero que se vea, ¿cierto? Entonces tantos píxeles y quiero que esté como a esta posición o a este ángulo, digamos el aguacate se parte así, entonces quiero que esté así, ¿cierto? Ya se creó. Pipe, está muy pequeña esa línea, ¿qué puedo hacer? Lo mismo que hemos hecho con las figuras y con el texto. Con la letra V, lo único que tenemos que hacer, vamos a darle zoom, es tomar la línea, tomar el punto, uno de los puntos y arrastrarlos con el cursor. Entonces aquí lo que vamos a hacer es esto. Ya que creamos la línea, vamos a pasarla sobre el aguacate o sobre la figura verde, solo que parece un aguacate. Y nos vamos a ir a busca trazos. Busca trazos queda yo la tengo predeterminada en esta parte de abajo, como lo pueden ver aquí. Pero recuerden, ustedes pueden ir a ventana y buscar busca trazos como tal. Ventana, busca trazos. Y aquí va a aparecer como tal. Yo la voy a sacar de acá para que la podamos ver detalladamente. Recuerda que todas estas funciones de aquí o todas estas opciones de acá las puedes ir sacando para que se vuelvan también accesos rápidos, ¿cierto? Que no tengas que ir a buscarlos acá, sino que inmediatamente lo tienes al lado y puedes hacer la función. Entonces, vamos a hacer dos cosas aquí. Y una es separar o partir la figura como tal y otra es volverla a unir. Entonces ya tenemos la línea por donde queremos que divida la figura y tenemos la figura en la parte de atrás. Lo que tenemos que hacer es seleccionarlos los dos y nos vamos a ir a busca trazos en esta parte. Y en busca trazos hay varios modos o hay varios como funciones que podemos realizar en esta herramienta. La primera es dividir. Igual si tú pasas el cursor te va a ir mostrando cuál es la herramienta o la función que hace. Digamos, esto hace recortar, esto combinar, cortar o dividir. Lo que nosotros queremos es dividir como tal, ¿cierto? Entonces, digamos, ya tenemos la selección de la figura verde y la línea por la que quiero que divida. Le vamos a dar clic en dividir. Listo, entonces ya nuestra figura está dividida, como lo puedes ver en esta parte de acá, ¿cierto? Pero Pipe, está unida, o sea, no se dividió, pasó algo, un problema, no, es que está agrupada. Y aquí vamos a ir desbloqueando otros niveles a medida que vayamos haciendo como cada proceso, ¿cierto? Entonces, si le damos clic y le damos, pues en Mac puede ser como dos dedos en el trackpad o con el mouse, ya sea en PC o en Mac, clic derecho, nos va a aparecer estas opciones de aquí, en la parte izquierda, ¿cierto? Y aquí yo voy a poder tener la opción de deshacer, rehacer, pero lo que queremos aquí es desagrupar, porque queremos desagrupar para poder como separar la figura o separar el aguacate como ya le dijimos, ¿cierto? Entonces le vamos a dar desagrupar. Una vez le hayamos dado desagrupar, ya puedo yo coger solo la figura que quiero y desprenderla como tal, ¿cierto? Llevarla a otro lado. Entonces miren, aquí ya está listo, ya está dividido, no tengo nada más que hacer, ¿cierto? Pero, Pipe, de pronto lo separé, pero quiero volverlo a unir porque, no sé, porque me gustaba más cuando estaba completica la forma que cuando está dividida. Pues, no importa, le vamos a dar control Z
lo vamos otra vez a ubicar donde estaba y lo único que vamos a hacer es en la herramienta de unir, ¿cierto? Entonces, combinar, perdón, en la herramienta de combinar. Aquí está en esta parte, recuerden que igual pueden con el cursor dar como en cada herramienta y ahí va a aparecer como la descripción, yo le digo unir, aquí lo dice técnicamente como combinar, pero es como también como lo mismo, ¿cierto? Como que esas dos figuras se unen y vuelven a ser uno solo. Entonces, después de que le di en esa herramienta de combinar, pues miren, la figura otra vez está unida, ¿cierto? Entonces ya puedo otra vez como que ya no está separada, ya está otra vez ahí. Y eso lo puedo hacer con cualquier elemento que yo tenga en Illustrator, desde que sea pues como elementos que yo creo, ¿cierto? Como, no como una fotografía, que ahorita ya más te voy a explicar también cómo importar una fotografía para que podamos como practicar un poco más en el programa. Incluso te voy a dejar una tarea para que lo hagas y podamos ir avanzando en los siguientes módulos. Entonces, ya, busca trazos, tema de dividir, tema de unir elementos como tal. Y te voy a explicar lo siguiente, algo que es como de, bueno, Pipe, yo quiero que esto se vea menos, quiero que se vea más opaco, ¿cierto? Quiero que tenga una opacidad. O quiero poner un elemento encima del otro, pero que se combinen como los colores, o que puedan hacer como algunas formas. Easy, fácil. Lo único que tenemos que hacer es, tenemos dos elementos, vamos a hacer el ejemplo con esta figura, ya la denominamos como el aguacate, y vamos a crear otra, un cuadrado, pongámosle otro color, puede ser este morado que salió ahorita, este morado, y entonces me voy a ir a la parte, yo lo tengo aquí predeterminado en mi menú de la derecha como transparencia. También recuerden que pueden ir a ventana y desactivar transparencia. Vean acá, yo ya lo tengo activado, lo pueden activar y les aparecerá también de esta forma, ¿cierto? Lo voy a llevar aquí a mi mesa de trabajo. Recuerden que yo puedo como mover todos esos elementos y crear mi menú como yo más con los elementos o las herramientas que yo más utilice. Que eso también es algún tip y que se me olvidaba también comentarles, y es que yo puedo modificar, editar Illustrator a mi conveniencia, ¿cierto? Entonces, si yo sé que utilizo mucho esta herramienta o busca trazos, pues voy a tenerlas pues como en previsualización rápida, ¿cierto? Como las voy a tener ya predeterminadas en el menú de la derecha, como acá. Y lo único es que puedo pues moverla donde yo quiera, ¿cierto? Digamos, lo puedo poner arriba, lo puedo poner abajo o lo puedo sacar a la mesa de trabajo también, ¿cierto? Entonces, listo. Tenemos seleccionado el elemento como tal, el elemento morado, ¿cierto? Entonces lo voy a poner por encima de este elemento, ¿cierto? Por encima del aguacate, como ven. Esto se pone por encima porque obviamente este elemento lo hice más nuevo que en el otro. También les voy a explicar cómo, digamos, si quiero que este elemento o este círculo verde se ponga por encima de pues como el cuadrado morado, también se los voy a explicar. Por ahora les voy a explicar esta función que es de la opacidad. Entonces lo pongo encima del elemento verde y me voy aquí a transparencia. Y aquí me va a aparecer una opción de opacidad. Lo único que puedo hacer es como empezar a subir y bajar la opacidad. Entonces digamos, yo quiero que esté a un 60% o un 50% de opacidad. Entonces aquí un 50. Miren, por arte de magia, listo, perfecto. Ya mi elemento está con una opacidad al 50%. Pipe, yo quiero mezclar, yo quiero como sobreponer, quiero hacer más funciones como en mi figura, con los colores, con esto, pues tengo la opción de también como de saturarla, ¿cierto? Espérate, yo lo pongo acá en máximo o en tono, que en tono entonces ya me daría como si fuera, no es una opacidad, sino que miren que es como un modo de color también que me ayuda como a tener, pues como a diferenciar como de los colores. Y bueno, esto funciona mucho en texturas y lo vamos a ir ondeando un poquito más también a la par que vamos diseñando, porque son como herramientas mucho más técnicas que cuando lo llevemos a la práctica en nuestro post que vamos a diseñar o en nuestra presentación, lo vas a ver y lo vas a recordar y aplicar. Entonces lo vamos a poner en normal, pero en este caso te voy a enseñar cómo hacerlo de la opacidad. Si quiero una opacidad al 5%, así va a quedar. Y si quiero una opacidad al, digamos, 70%, también, ¿cierto? Pasa igual con el elemento de atrás, digamos el aguacate o el verde, el objeto verde. Si yo le pongo una opacidad
menor, esto va bajando y me va afectando pues como tal, cómo funcionan las dos figuras, ¿cierto? Eso por ese lado. Entonces, chicos, ¿cómo van hasta ahora? ¿Cómo van aquí? ¿Cómo van con esta introducción a Illustrator? Ya lo que vamos a hacer y la parte final de este video y de esta clase es que vamos a importar un elemento, una imagen, y ahí va la tarea. Y es que vamos a importar ese elemento, esa imagen, vamos a hacer algo que se llama calco de imagen, que ya se los voy a explicar. Y ya lo siguiente es que les voy a dejar una tareita para que ustedes en la casa vayan practicando, se vayan envolviendo un poco más de Illustrator como tal.